Buenos días, mis amados hermanos. Qué lindo que podamos seguir estudiando este libro tan hermoso de Hebreos que nos presenta a Cristo como ese ente por quien Dios ha decidido darnos en este tiempo, antes habiendo hablado por profetas, ahora a través de Cristo, y estamos viendo acerca de que Cristo ha sido el ancla de nuestra fe, de nuestra vida, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a Hebreos capítulo 7 versículos 1 al 3, pero antes no vamos a pasar, sino oramos primero y le pedimos al Señor que sea Él hablándonos. Señor, te damos las gracias por ser ese mediador, ese representante ante el Padre, eh, quien dio su vida en la cruz para pagar la deuda impagable que teníamos inmerecidamente, Señor. Nos acercamos a ti, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, y te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hables en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 7, versículos 1 al 3, nos vuelve a presentar el autor de Hebreos a Melquisedec, esta figura misteriosa que aparece en Génesis 14. Y vamos a leer del versículo 1 al 3, y en estos tres primeros versículos, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a presentar a la figura de Melquisedec. Primeramente en su encuentro con Abraham después de la victoria sobre los reyes. En segundo lugar, nos va a hablar acerca del nombre y el título de Melquisedec. Y en tercer lugar, nos va a presentar esa ausencia de genealogía. Y conectar esto con el sermón anterior es crucial, porque en Hebreos 6 vimos que nuestra esperanza está anclada en las promesas y en el juramento de Dios. Ahora el autor nos muestra que esa esperanza es segura porque descansa en un sacerdocio que es inmutable. O sea, en otras palabras, el ancla de nuestras vidas no se sostiene en el vacío, sino que está firmemente sujetada a la roca y el ministerio eterno de Cristo. Sí, entonces vamos a acercarnos a Hebreos 7 del 1 al 3 y no estamos simplemente explorando una figura antigua, sino que vamos a comprender mejor el fundamento de nuestra esperanza. Lo que vimos en Hebreos 6, la promesa y el juramento de Dios como dos cosas inmutables que no cambian, ahora se va a traducir en un sacerdocio que no cambia, que es inmutable y que asegura para siempre todos aquellos que creen en él. Así que leamos el pasaje, dice Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 3. Recuerden que yo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece como sacerdote a perpetuidad. Entonces, veamos primero el contexto histórico y tipológico de Moisés, qué es lo que significa, y para eso nos vamos a remontar a Génesis 14, el 17 al 20, que dice, a su regreso, Abraham, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Sí, recordemos que a Lot lo habían raptado. Lot estaba viviendo justamente afuera del valle de Sodoma, ¿sí? Entonces, estos reyes, hubieron unos reyes que se pusieron en guerra en contra de este reino de Sodoma. Entonces, lo derrotaron y lo llevaron cautivos. Entonces, Abraham se emprende en una aventura de ir a rescatar, a vencer a estos reyes y rescatar a su sobrino Lot, y consigo trajo al resto de lo que había sobrado del pueblo de Sodoma. Entonces dice, versículo 18 de Génesis 14, dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces aquí nos da una introducción de Melquisedec que enfatiza que era rey y sacerdote a la vez. Como tal, esto es un tipo de Cristo, ¿sí? Quien es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Y esto es sorprendente, mis hermanos, porque ya la ley mosaica que vino 400 años después de Abraham
Los oficios del rey y de sacerdote estaban completamente separados, ¿sí? Ningún rey de Israel fue sacerdote, ni siquiera David, pero en la época patriarcal vemos a esta figura que combina ambos oficios, anticipando a Cristo. Melquisedec tiene entonces estos dos oficios, tanto de realeza y de sacerdocio, ¿sí? Para que sirviera como un retrato profético de aquel que iba a unir estos dos oficios perfectamente en sí mismo, que es Jesucristo. Veamos primeramente a Melquisedec entonces como rey de Salem. Y en Génesis el texto llama a Melquisedec rey de Salem. Salmo 76:2 dice, y en Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Y esto sugiere que Salem es una referencia antigua, anterior a Jerusalén. De hecho, muchos eruditos, muchos comentaristas creen que Salem era el nombre antiguo de la ciudad donde más tarde entonces se iba a edificar el templo. Incluso si Salem fuera un lugar distinto, mis hermanos, el simbolismo del nombre paz se mantiene y Melquisedec como rey de Salem prefigura a Cristo como el verdadero príncipe de paz. ¿Sí? Pero también Melquisedec es llamado sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Esto en el original es el Elión. Y esta es la primera vez que se usa en la Biblia la palabra sacerdote. ¿Sí? En el versículo 18 dice de Génesis 14, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí vemos algo radical. Abraham, quien es el padre de la fe, se encuentra con alguien que es mayor que él, un sacerdote de Dios antes de la ley, antes de Aarón y antes del tabernáculo. R.C. Sproul menciona que ese título de Dios Altísimo, que es el Elión, asegura que el Dios a quien Melquisedec estaba sirviendo es el verdadero Dios y no uno de esos dioses de las naciones. Entonces esto nos enseña que desde tiempos más antiguos Dios estaba revelándose y preservando un sacerdocio fiel. Ahora, este sacerdote se encontró con Abraham y Hebreos 7:1 nos dice que Melquisedec salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Sí, como sacerdote, Melquisedec bendijo primero a Abraham de parte de Dios y luego bendijo a Dios de parte de Abraham. Una bendición que fue recíproca, ¿sí? No fue un simple deseo, sino que fue una intercesión sacerdotal. Recordemos que sacerdote quiere decir representante, ¿sí? Pero este era el representante autorizado por Dios porque era sacerdote del Dios Altísimo. Sí, y aquí hay una lección profunda. Abraham, el patriarca, quien es el portador de la promesa, se sometió a la bendición, a la bendición de Melquisedec. Y esto demuestra que el sacerdocio de Melquisedec era superior a Abraham. Por lo tanto, es superior a todo el sacerdocio que venía de la descendencia de Abraham. No olvidemos que Moisés, Aarón vinieron de esta descendencia, ¿sí? Por lo tanto, el sacerdocio de Melquisedec se posiciona por sobre encima de este. Ahora veamos el significado del nombre Melquisedec y su título, ¿sí? Dice Hebreos 7:2, a quien Abraham le asignó la 10ª parte de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Aquí el autor entonces nos explica esta tipología del nombre y del título de Melquisedec. Primeramente, rey de justicia. Melquisedec viene de dos palabras hebreas, que es Melec, que es rey, y Sedec, que es justicia. Literalmente, entonces, esto significa rey de justicia. John MacArthur explica, el sacerdocio de Melquisedec careció de lazos étnicos y fue universal, fue real y sobre todo justo. Su nombre, Rey de Justicia, lo conecta con Cristo, quien es nuestra justicia. Miremos Jeremías 23:5, cómo Dios profetizó esto en el Antiguo Testamento. Dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho de la justicia en la tierra. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el Mesías iba a ser este rey de justicia y Melquisedec nada más estaba prefigurando esto. Ahora dice también que es un rey de paz. El autor entonces añade rey de Salem, que significa rey de paz. Isaías 9:6, miren cómo describe al Mesías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Porque Cristo es el verdadero príncipe de paz. Y Melquisedec, como rey de Salem, estaba prefigurando, estaba apuntando a esta realidad, ¿sí? Pero miren que es
Qué lindo este orden teológico. Primero viene la justicia y después viene la paz. Porque la verdadera paz con el hombre solo puede venir sobre la base de la justicia. Miremos Romanos capítulo 5 versículo 1. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en otras palabras, sin justicia no hay paz. ¿Sí? Cristo establece la justicia y sobre esa paz, sobre esa base, mis hermanos, nos da paz para con Dios. Miremos otra referencia ahora en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 32, versículo 17. Dice, eh, la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Entonces, ese príncipe de paz nos da paz, sino no da paz, sino antes da esa justicia, porque es por medio de la justicia que somos encontrados justos ante Dios, ya no culpables ante el juicio del pecado, porque Cristo pagó esa deuda. No es que Dios dejó sin pago, sino que Cristo pagó esa deuda y por lo tanto, como Cristo lo pagó por nosotros, eh, por su pueblo, entonces podemos estar seguros de que ahora tenemos paz para con Dios y Cristo es quien nos da esa paz. Ahora veamos esta naturaleza única del sacerdocio de Melquisedec. Hebreos 7:3 dice, sin tener padre, ni madre, ni genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para la perpetuidad. Ahora, esto se malinterpreta muy seguido, ¿sí? Porque dice sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Y pero qué significa esto? ¿Que acaso Melquisedec fue un ser celestial o que era Cristo encarnado en ese momento? Pero debemos de entender esto como que, esta frase como que no existen registros de su nacimiento o de su muerte. Y esto establece un contraste con los sacerdotes levíticos, cuya genealogía era esencial, ¿sí? Que ellos sí morían. Y mientras que la mayoría de figuras en Génesis son ubicadas en una línea genealógica que se describe su genealogía, Melquisedec aparece sin ancestros, sin registro de nacimiento o de su muerte. Y el Espíritu Santo lo hace adrede y lo describe así para señalar tipológicamente, o sea, como un tipo de Cristo, ¿sí? No se dice que el Hijo de Dios fue hecho como Melquisedec, sino que Melquisedec fue hecho como semejante al Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios es ese símbolo, ese tipo eterno, ¿sí? Y Melquisedec, mientras que Melquisedec es solamente la copia, es un simbolismo para representar a Cristo. Ahora dice, sin principio de días ni fin de vida. Y el texto no dice que Melquisedec literalmente fuera eterno, sino que por ejemplo, hay un manuscrito siríaco antiguo que ofrece una traducción más precisa eh, y se refiere a la ausencia de registros de nacimiento o de muerte, ¿sí? Pero este silencio en Génesis sobre la genealogía, sobre el nacimiento, sobre la muerte de Melquisedec, ¿sí? Crea una figura de un sacerdocio que no tiene inicio ni fin. Dios diseñó este silencio para que Melquisedec fuera un retrato de Cristo, cuyo sacerdocio sí es eterno y no tiene sucesión. Ahora, dice en Hebreos 7:3 que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y esto es crucial, porque Melquisedec es el tipo, mientras que Cristo es la realidad. O sea, Melquisedec no es Cristo, sino que es una sombra, es un tipo, es una representación. Cristo es el Hijo unigénito de Dios, que es eterno. Melquisedec fue hecho semejante a él en los detalles que la Escritura menciona. Pero también dice Hebreos 7:3 que permanece sacerdote a perpetuidad. Y aquí está, digamos que el clímax, ¿sí? Aquí está lo importante. Este sacerdocio permanece para siempre, ¿sí? Esto no significa, mis hermanos, que Melquisedec siga siendo sacerdote hasta el día de hoy, sino que su sacerdocio, como no tuvo registro de sucesión, y en ese sentido es perpetuo, ¿sí? Apuntando a un sacerdocio eterno, al sacerdocio eterno de Cristo. Pero, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Primeramente, que Cristo es nuestro Rey de justicia y de paz. Y como Rey de justicia, Cristo entonces nos imputa su justicia a todos aquellos quienes creen en Él. Según de Corintios
5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? En él. Eh, entonces, Cristo nos imputa su justicia, pero también reconcilia a todos los pecadores para con Dios, así como leímos, perdón, en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados, en donde Él nos imputa su justicia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la ira de Dios fue aplacada para con su pueblo por el sacrificio que Cristo hizo, pagando la deuda de su pueblo, ¿sí? Entonces, qué lindo mensaje, de verdad que podemos acercarnos en paz para con Dios, sabiendo que Cristo ya pagó nuestra deuda. En segundo lugar, tenemos un sacerdote que es eterno. Sí, y a diferencia de los sacerdotes levíticos que morían y debían de ser reemplazados, Cristo permanece en ese rol para la perpetuidad, intercediendo por su pueblo, ¿sí? Y esto significa, mis hermanos, que nuestra salvación está segura, segura en esta ancla de Cristo, porque nuestro sacerdote nunca va a morir y nunca va a dejar de interceder por su pueblo. Miren cómo dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, ¿esto en qué tiene que resultar, mis hermanos? En que adoremos con reverencia a un Dios que sí cumple sus promesas. El estudio de Melquisedec nos recuerda que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Cada silencio, cada detalle, cada nombre tiene un propósito divino. Esto nos invita a acercarnos a la Escritura entonces con mucha reverencia y con adoración. ¿Sí? Y que podamos alabar a Dios por Cristo, que nos ha traído la justicia, que ha pagado nuestra deuda, nos ha imputado su justicia. Entonces ahora podemos tener paz para con Dios. En conclusión, mis hermanos, Melquisedec aparece en Génesis 14, bendice a Abraham y entonces desaparece de la historia. Pero su sombra se proyecta a lo largo de toda la escritura hasta llegar a Cristo. Miren cómo John Owen lo resume así. Cada detalle del relato de Melquisedec fue diseñado por Dios para mostrar a Cristo en su realeza, en su rol de rey, en su rol de justicia, en su justicia, en su paz y en su sacerdocio eterno. Y esto entonces nos deja con una pregunta. ¿Qué hacemos con esta revelación? ¿Sí? Que Dios nos da en este pasaje. Si Cristo, mis hermanos, es el rey de justicia, entonces estamos bajo su justicia o estamos queriéndonos justificar a nosotros mismos ante Dios. Recuerden, mis hermanos, que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para Dios. Solamente en Cristo podemos encontrar esa justicia, ¿sí? Porque Cristo es el único que puede pagar nuestra deuda ante Dios. Nosotros, un pecado que cometamos en la vida nos hace transgresores de toda la ley, dice en Santiago, la palabra de Dios. Entonces, solamente podemos anclarnos a la justicia de Cristo. Pero también Cristo es ese rey de paz. ¿Sí? Y si Cristo es ese rey de paz, ¿conocemos acaso esa paz para con Dios? ¿O nuestra alma todavía está en guerra con nuestro Creador? ¿Sí? Si Cristo es nuestro sacerdote eterno, ¿nos hemos acercado a Dios solamente a través de Cristo o seguimos intentando ofrecer nuestros propios sacrificios en nuestra moralidad, en nuestra religión, en nuestras obras? Mi amado hermano, mi amado amigo, que usted escucha todo esto que estamos hablando y usted todavía no ha creído en Cristo. Dice Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo no solo es un maestro de la moral, no es un ejemplo de amor nada más. Él es el único sacerdote que nos puede llevar a Dios. Es el único medio por el cual llegamos a Dios. No necesitamos traer ofrendas, ni acumular méritos de nuestras buenas obras, ni arreglar nuestra vida primero, sino que necesitemos correr a Cristo como nuestra ciudad de refugio. En el Antiguo Testamento, cuando alguien mataba a otro accidentalmente, debía de correr a ciudades de refugio para salvar su vida. Ahora, el llamado es el mismo, pero el fin es distinto. Corramos a Cristo.
porque fuera de Él, mis hermanos, no hay refugio del juicio de Dios. Y a los que ya somos de Cristo, Hebreos 7 nos recuerda, mis hermanos, que nuestra justicia no es propia, sino que es de Cristo. Que nuestra paz no depende de nuestras emociones, sino que depende de Cristo, de la seguridad que Cristo nos da. Y que el acceso a Dios no depende de nuestra fidelidad, sino de esa intercesión eterna de Cristo, de su rol como sacerdote. Por eso, mis hermanos, vivamos confiados, adoremos con reverencia y proclamemos a este rey sacerdote al mundo que lo necesita tan desesperadamente. Y si hoy estás lejos de Cristo, escucha estas palabras de Jesús. Miren cómo dice Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Así que venga a Cristo hoy. Entrégale su vida. Él es nuestro Rey de justicia porque cubre nuestro pecado con su perfección. Es nuestro Rey de paz porque nos reconcilia con Dios y ese sacerdote eterno porque nos abre un camino que nadie puede cerrar. ¿Sí? Y si ya hemos venido a Cristo, pues adoremos, descansemos y compartamos estas buenas nuevas para con otros, porque solamente Cristo es Rey y es sacerdote eterno y solamente en Él hay paz para con Dios y hay una vida eterna segura. Oremos, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque nos has permitido entender y saber un poquito más acerca de este proceso de llegar a la paz para contigo, que solamente puede ser alcanzado a través de la justicia que nos es imputada porque Cristo pagó nuestra deuda. Si nosotros nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados y venimos creyendo en Cristo para contigo, Señor. Te bendecimos y te adoramos por este regalo precioso e inmerecido que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis hermanos, entonces espero que ya la siguiente semana puedan estar con el pastor Jorgito, que puedan seguir continuando este precioso capítulo, estudiando este precioso capítulo 7 de Hebreos. Que el Señor me los bendiga y Dios mediante, pues nos veríamos dentro de 2 semanas. Que el Señor los bendiga. Adiós.